Bueno, estamos listos entonces para escuchar. Padre, estamos acá dispuestos a escuchar tu palabra, a escuchar tus exhortaciones, a escuchar tus enseñanzas, a escuchar a tu Espíritu hablar. Y eso queremos. No queremos escuchar personas, no queremos escuchar ideas de personas, de hombres, del mundo, sino tus ideas, tus enseñanzas, tu palabra, tus mandamientos, tus leyes, que eso es lo que nos santifica, lo que nos diferencia del mundo, lo que nos separa del mundo y lo que nos acerca a vos. Santifícalos en tu verdad, dijo el Señor, tu palabra es verdad. Y venimos a eso, a ser bañados en tu palabra, porque también el Señor Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Tu palabra nos limpia. Y no hay nada que tu palabra no pueda limpiar. Así que ayúdanos a escucharte, a entenderte, a aceptarte y después, por tu Espíritu también, obrar lo que nos decís. Y en nuestra vida entonces seas glorificado y reconocido. Amén. Vamos a ver entonces segunda a los tesalonicenses. Esta segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica probablemente se escribió unos meses después de la primera. ¿Sí? ¿Se acuerdan la primera? Pablo la escribió porque en Tesalónica estaban teniendo problemas, estaban sufriendo persecución. Pero los tesalonicenses estaban soportando eso, estaban siendo fuertes, estaban siendo firmes, estaban firmes en la fe y en la esperanza y en el amor. Entonces Pablo los anima, ¿sí? Diciéndoles, está bien lo que están haciendo, pero esfuércense más, sigan así y todavía más. Y al mismo tiempo los exhortaba a que velaran y oraran para esperar al Señor. ¿Qué pasó desde esa primera carta hasta la segunda carta? Bueno, las persecuciones se intensificaron. ¿Sí? Empezaron a tener más problemas en Tesalónica con respecto a las persecuciones. Además, algunos habían malinterpretado las enseñanzas de Pablo, ya sea porque se equivocaron o a propósito, y empezaron a hablar de que Cristo, como Pablo había dicho que iba a llegar como ladrón en la noche, empezaron a decir que ya había venido y que no lo vieron y que los había dejado. Y además, otros no pensaron que ya venía, sino que iba a venir en cualquier momento, ya mañana, pasado o en las próximas horas. Entonces habían dejado de trabajar diciendo no tiene sentido. ¿Para qué voy a esforzarme si total ya mañana nos viene a buscar el Señor y no tengo que hacer nada? Entonces Pablo trata con estos tres temas en esta carta. ¿Sí? La fuerte persecución que siguen sufriendo y los anima otra vez a seguir perseverando como lo vienen haciendo. La segunda venida de Cristo lo aclara cuándo va a ser y acerca del trabajo, de la necesidad de trabajar y de que es básicamente una orden. Así que está dividido, tiene 3 capítulos esta carta, está dividido por temas, más o menos temas por capítulos. ¿Sí? En capítulo 1, acerca de las persecuciones, capítulo 2, la segunda venida de Cristo, capítulo 3, el trabajo, más o menos está distribuido así. Así que, ¿qué pasa respecto de las persecuciones? Bueno, Pablo arranca, como todas sus cartas, con un saludo. Y después agradece, como pasó en la primera, porque su fe y su amor fraternal están creciendo mucho. O sea que no solamente estaban resistiendo, sino que además estaban mejorando, estaban creciendo con el tiempo. Y eso es lo que sucede, ¿no? Nosotros en nuestra debilidad somos más fuertes. Es decir, cuando los tesalonicenses estaban sufriendo persecución, estaban en problemas cada vez más fuertes,
Ellos, en lugar de achicarse, estaban creciendo, estaban haciendo más fuertes. Si aunque han sido perseguidos y están sufriendo muchos problemas, ustedes soportan todos con paciencia y fe. Así que Pablo otra vez los anima con estas acciones de gracias. Y que estamos agradecidos, estamos orgullosos de ustedes porque están creciendo y soportando bien todo lo que está pasando. Ahora, acá introduce un tema, sí, lo hace muy cortito, pero para animarlos, introduce un tema que es la justicia de Dios. Esto que ustedes están pasando demuestra, dice el versículo 5, el juicio justo de Dios. Y entonces el versículo 6 dice, Dios es justo. Entonces, respecto de los problemas que estaban pasando, ¿cómo los anima? Diciendo, Dios es justo. ¿Y qué significa eso? Bueno, por un lado, a ellos les va a dar su merecido. ¿Sí? A los que los están haciendo sufrir, Dios les va a dar su merecido. Por otra parte, a ustedes que ahora están sufriendo, les va a dar paz junto con nosotros cuando Él venga con fuego ardiente, el Señor Jesús, desde el cielo con sus ángeles poderosos. Entonces, ¿qué es la justicia? Que Dios paga a cada uno según sus obras. Aquellos que los están haciendo sufrir injustamente, porque Dios nos hace sufrir también a nosotros, pero con causa, y Él disciplina a sus hijos, azota a todo aquel que toma por hijo, y eso es doloroso, pero estos hacían sufrir a los tesalonicenses injustamente. Entonces Dios, que es justo, a los injustos, que dice, les va a dar su merecido, les va a dar su castigo merecido. Y a ustedes, que ahora están sufriendo injustamente, Dios les va a dar paz cuando venga el Señor Jesucristo. Y sigue, Él vendrá del cielo para castigar a todos los que no reconocen a Dios ni obedecen las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que no reconocen a Dios y a los que no creyeron en el Evangelio, a eso el Señor va a venir a castigar. ¿Y cuál es el castigo? Una destrucción que durará para siempre. No es que van a ser destruidos un momento como una explosión, que explota algo, es destruido y desaparece, no hay más de eso, no hay recuerdos, sino que está hablando de una destrucción continua, una destrucción que durará para siempre, o sea, empieza y no termina. Es como si constantemente fuesen a estar siendo destruidos, una y otra vez para toda la eternidad. ¿Y eso qué significa o por qué es esa destrucción? Y lo dice después, no disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran poder. Es decir, el castigo es una eternidad lejos de la presencia del Señor. ¿Qué pasa con nosotros cuando morimos? Vamos a la presencia del Señor, a su gloria. ¿Qué pasa con los que mueren sin creer? Van lejos de la presencia de Dios, destituidos eternamente de la presencia de Dios. Romanos dice que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mientras estamos vivos, tenemos tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados y entrar a su presencia. Si eso no ocurre, esa destitución es eterna. Entonces a ellos los castiga y ustedes, dice, cuando venga el Señor, al final del versículo 10, disfrutarán de paz porque han aceptado el testimonio que les dimos. Entonces, vemos, por un lado, que la justicia de Dios tiene que ver con dar a cada uno según su merecido, pagar a cada uno según sus obras. ¿Sí? A los injustos los castiga con un eterno sufrimiento. A los justos, a los que son perseguidos injustamente, les da paz. Y por otro lado, vemos que la forma en la que Dios juzga es por medio de la fe. ¿Quiénes son los que el Señor va a castigar cuando venga? Aquellos que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio. ¿A quiénes son los que les va a dar paz cuando venga? Los que han aceptado el testimonio que les dimos, es decir, el Evangelio. Así que ustedes están sufriendo, pero Dios es justo. Él sabe dar a cada uno según sus obras. A los injustos les va a pagar con sufrimiento.
a los justos o a los que están sufriendo injustamente les va a pagar con paz eterna. Y tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Si tomamos el ejemplo, recuerden Egipto e Israel. Egipto tuvo de prisionero al pueblo de Israel durante mucho tiempo, los esclavizó y no les permitió ir, incluso bajo las órdenes de Dios no los dejaba ir. ¿Y qué pasó? Dios, como es justo, castigó a los egipcios con muerte por ahogamiento y liberó a Israel, y no solamente los liberó, sino que los bendijo con su presencia en medio de ellos. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, tenemos el ejemplo ahora de Israel por un lado y de Jesús por el otro. Israel, los judíos, crucificaron a su Mesías, lo mataron porque no creyeron en él. ¿Y qué pasó? Al año 70 después de Cristo, el templo judío, es decir, el centro de adoración, es decir, la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue destruido. Es decir, Dios abandonó a los judíos. ¿Y qué pasó con Jesús? Él fue resucitado al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Él fue exaltado hasta lo sumo y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Porque Dios es justo, Él paga a cada uno según sus obras. Entonces, si estás sufriendo, tranquilo, porque Dios sabe recompensar a los que resisten y pagar con destrucción a los injustos. En el capítulo 2, entonces, tenemos acerca de la segunda venida. Además, así empieza el capítulo. Hermanos, queremos hablarles sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y el momento en que nos encontraremos con Él. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, primero dice, no se preocupen, ni se inquieten fácilmente, ni tengan miedo si oyen decir, como si fuera una profecía, un mensaje, que el Señor ya regresó. No tengan miedo. Si hay religiones, que son más bien sectas, que dicen que ya vino el Señor en forma espiritual en el año 1914, por ejemplo, como los testigos de Jehová, los mormones, o una secta china que dice que Jesús vino en forma de mujer china y está allá esperando a que la gente se arrepienta, que está vivo ahora. No se dejen engañar, dice, como cuando le digan que el Señor ya regresó. Tampoco hagan caso si se lo escriben por carta diciendo que es de parte nuestra. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. Y ahora es cuando dice, ¿cuándo va a llegar el Señor? El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios. En la Reina Valera esto dice la gran apostasía. Y esto no va a suceder sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción, es decir, el anticristo. Entonces, ¿qué les dice a los hermanos que estaban pensando que Jesús ya había vuelto? Tranquilos, Él todavía no volvió. Porque ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber señales antes de que venga. Y ustedes, es más, en la primera carta, recordarán, Pablo les dijo, ustedes no están en la oscuridad para que ese día los tome por sorpresa. Ustedes andan en la luz. Ustedes van a ver las señales. Y acá da dos señales muy claras acerca de cuándo, o que señalan, valga la redundancia, el día de la llegada del Señor Jesucristo. Una es la apostasía, la gran apostasía, y otra es el anticristo. Primero el anticristo y eso trae como consecuencia la gran apostasía. ¿Sí? Apostasía hubo desde el principio, por eso Juan en su primera carta dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No todos eran como si ya hubiesen salido todos los que no eran de nosotros, sino no todos son. Es decir, hasta el día de hoy, en medio de la iglesia, hay algunos que no son de la iglesia, de Cristo. Es decir, la apostasía hubo siempre hubo gente saliendo de la iglesia, abandonando la fe que profesaba, es decir, que decía tener, no era fe verdadera. Recordamos, apostasía, apostatar es abandonar la fe, pero no la fe verdadera, sino la fe profesada, la fe que se dice, yo tengo fe. Bueno,
Si es verdadera, no abandonás. Si es falsa, puede que abandones. Siempre hubo apostasía, pero está hablando de una gran apostasía, una apostasía masiva en todo el mundo como nunca hubo antes, que es precedida entonces por la llegada del anticristo. Tenemos esas dos señales previas a la vuelta del Señor Jesucristo. Versículo 6, ustedes ya saben que lo detiene al anticristo por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. El poder secreto del mal ya está en acción del mundo, solo falta que el que lo detiene se quite del camino. ¿Ven? El poder secreto del mal ya está en acción, es decir, apostasía ya hay, ya está pasando. El tema es que hay algo, y no está claro a qué se refiere Pablo sobre ese algo que lo detiene, pero hay algo que lo detiene, que evita que aparezca todavía el anticristo, hasta que sea el tiempo que Dios determine que va a venir. ¿Sí? Ya hay problemas, ya hay persecuciones, ya hay apostasía, pero falta que venga el anticristo. Entonces, cuando se quite del medio a eso o aquel que lo detiene, va a aparecer ese hombre maligno y el Señor Jesús lo matará con un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. El hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. Fíjense que hasta nos dice Pablo cómo reconocer al anticristo. Es un hombre que viene a sorprender al mundo. Y cuando habla de señales milagrosas está haciendo alusión a las señales apostólicas que Dios les había dado para confirmar el Evangelio, para confirmar que los apóstoles venían de parte de Dios. Es decir, va a ser un hombre que va a venir a sorprender al mundo como de la misma manera en la que los apóstoles sorprendieron al mundo en aquella época, con señales milagrosas pero falsas. Señales milagrosas pero falsas, maravillas. No sabemos a qué se refiere exactamente, cómo se van a ver estas señales, pero van a pasar, va a ser un hombre que llame la atención, mucho. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá respecto de la segunda venida del Señor es lo mismo que dice el propio Jesús, por ejemplo, en Mateo 24, 32. Mateo 24, 32 dice: aprendan la lección de la higuera, porque todo el capítulo 24 Jesús está hablando acerca de las señales antes del fin. Y termina diciendo: aprendan la lección de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes sabrán que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder todo esto, sabrán que el tiempo está cerca, a la puerta. Es decir, ustedes están en la luz, pueden ver las señales, quizás el mundo no las ve, no las va a ver, pero aprendan de la higuera. Ven cómo florece la higuera, cómo están sus ramas, sus hojas, cómo van creciendo. Bueno, ¿qué significa? Que se acerca el verano. Vean las señales, ven al anticristo aparecer, ven que el mundo está cada vez más apóstata, ven que la iglesia misma está abandonando la fe verdadera. Bueno, significa que el día está cerca. No sabemos la fecha ni la hora exacta, pero sabemos que se acerca. Esas son las señales. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tranquilos, todavía no vino. Va a venir, esperen las señales primero y ahí prepárense para que venga, para su llegada. En el capítulo 3 entonces tenemos el tema del trabajo. Fíjense como Pablo, a pesar de que él suele seguir una línea y uniendo tema con tema, acá es como que corta, porque para el capítulo 3 empieza pidiendo oración, ¿sí? Ahora, hermanos, es decir, bueno, terminamos un tema, vamos a otra cosa. Ahora, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor continúe dándose a conocer. Oren también para que siempre estemos protegidos, ¿sí? Él incluye ahí una petición de oración para que
el Evangelio siga prosperando. Y en el versículo 6 otra vez introduce el tema, que ahora sí es el trabajo, y fíjense que lo introduce siempre llamándolos. Hermanos, 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 presten atención. Por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, les ordenamos que se alejen de todo creyente que se niegue a trabajar. Fíjense que eran creyentes. Eran hermanos que habían malinterpretado las palabras de Pablo y que creían que el Señor iba a venir mañana y que no querían trabajar, no tenían ganas ya alguna de trabajar porque no veían la gracia de esforzarse, siendo que iban a ser llevados al cielo pronto. Y voy a leer casi de corrido esta porción, salteando algunas cosas para resumir, pero dice: los que se niegan a trabajar no están siguiendo las enseñanzas que les dimos, deben seguir nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos cuando estuvimos con ustedes. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajamos mucho día y noche para no ser una carga para nadie. El versículo 10 dice: el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Cuando estuvimos con ustedes les dimos esta orden: el que no trabaja, que no coma. La Reina Valera lo dice de una forma que me gusta más, que es: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque el que no trabaja puede no trabajar por cualquier circunstancia, cualquier imprevisto, cualquier problema, pero está hablando acá de aquellos que no quieren trabajar, y la Reina Valera dice así: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Si hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar, ahora lo dice, y no se ocupan en nada. Les ordenamos, en el nombre del Señor Jesucristo, que dejen de molestar a los demás y se dediquen a trabajar para conseguir su comida y su sustento. Entonces, ¿por qué manda Pablo a trabajar? Bueno, por un lado, porque ese es el ejemplo que dieron ellos, ese es también la enseñanza de Cristo, y como dice en su anterior carta, primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 11 y 12, hagan todo lo posible para vivir en paz, cada uno preocúpese por lo suyo y trabaje para ganarse su vida. Si siguen estas instrucciones, la gente que no es creyente respetará su forma de vivir. Está diciendo lo mismo: sean un ejemplo para los demás, es decir, actúen de forma respetable, que la gente los mire, sobre todo los incrédulos, sean un ejemplo para ellos. Ustedes son representantes de Cristo en la tierra, por lo tanto no pueden vivir de forma ociosa, deben vivir de forma respetable. ¿Sí? El mundo trabaja, y si los ven a ustedes que no quieren trabajar, ustedes están entonces dando un mal ejemplo y están siendo malos representantes de Cristo. Está diciendo lo mismo: sean creyentes ejemplares, tienen que trabajar, que la gente los respete. Y sigue diciendo en la primera carta: la gente que no es creyente respetará su forma de vivir y ustedes no tendrán que depender de otros para conseguir lo que necesitan. Y es exactamente lo que dice acá: dejen de molestar a los demás. No está hablando de no dependan de la caridad de los demás. Es decir, está bien, puede que tengan necesidades, pueden pasar momentos de necesidades y en ese momento sus hermanos lo van a ayudar, pero no vivan de eso. No vivan de la caridad ajena. Si no molesten a los demás. Si ustedes tienen la posibilidad de trabajar, háganlo y no dependan de otros, porque están siendo una carga para otros. Dice Pablo: trabajamos día y noche para no ser una carga para nadie. Entonces ustedes trabajen también para no ser una carga para nadie, para no depender de nadie. Y termina diciendo en el versículo 14: si alguien no obedece a lo que decimos en esta carta, fíjense bien quién es y apártense de él para que le dé vergüenza.
La iglesia es un cuerpo que debe permanecer unido, firmes, animándose unos a otros, todos juntos, unánime. Pero en este caso, dice Pablo, al que no quiere trabajar, apártenlo, déjenlo solo, para que les dé vergüenza de su actitud. Pero no lo traten como un enemigo, sino corríjanlo como un hermano. Bueno, eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Hay veces en los que uno tiene que actuar de manera menos ortodoxa o quizás menos afectiva o menos cariñosa, se podría decir, y tiene que llamar la atención de otra forma. Bueno, a este que no quiere trabajar, que no tiene ganas de trabajar, que se cree más inteligente que los demás, quizás, porque dice, ¿para qué voy a trabajar? ¿Ustedes no entienden que va a venir mañana? ¿Para qué trabajan? No sean tontos, no nos esforcemos si no es necesario, ya va a venir, ya nos va a venir a buscar. No nos va a dejar morir de hambre, no nos va a faltar nada, porque ya está, ya no queda tiempo. Y de hecho eso es lo que habla el libro de los Proverbios acerca de el perezoso. En el Proverbio capítulo 26, versículo 16, dice esto acerca del perezoso. El perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Sí, quizás este no solamente era perezoso, sino que además se creía más inteligente que el resto, porque se creía más vivo. Se creía que la tenía clara, que sabía que, bueno, ya viene, ustedes no entendieron que ya viene, yo ya lo entendí, bueno, no voy a trabajar. Si veo que necesito, les pido y ustedes me van a ayudar porque son mis hermanos. Entonces está actuando también con soberbia, además de pereza. Y fíjense también lo que dice el Proverbio 21. Proverbio 21, capítulo 25, versículo 25. El perezoso se muere de hambre porque se niega a trabajar. Es lo que está diciendo Pablo. El que no quiere trabajar, que tampoco coma. Y si tiene que morir de hambre, que así sea, porque eso es lo que dice la palabra. El que no quiere trabajar, que no coma. Y el perezoso, dice la palabra, muere de hambre porque se niega a trabajar. Y que quede claro que eso va a ser la disciplina del Señor. No es que uno está haciendo malo con esa persona, con su hermano, y lo está dejando morir de hambre, sino que es lo que Dios determinó que suceda con aquellos que son perezosos y se niegan a trabajar. Esa es la disciplina del Señor. Pasó con Ananías y Zafira cuando se quedaron con una parte del dinero de la venta de un terreno. Entonces, si hay persecuciones, tranquilos, Dios es justo. Tranquilos, Jesús todavía no volvió, esperen las señales previas. Y el que no quiere trabajar, que no coma, ¿sí? Corríjanlo de alguna manera, hagan que se avergüence de su actitud. Y así Pablo resuelve entonces los 3 problemas principales que estaban pasando los tesalonicenses. Y para terminar, quiero recalcar un tema, o una palabra quizás, que está a lo largo de prácticamente toda la carta, que así empieza y así termina. Fíjense, es el versículo 2. Un cordial saludo de Pablo, Silvano y Timoteo, que la paz y las bendiciones de Dios Padre y el Señor Jesucristo estén con ustedes. Y termina diciendo el versículo 16, que el Señor de paz les dé paz en todo momento y de toda manera. Toda la carta está encerrada dentro de un paréntesis de la paz de Dios, y eso es lógico teniendo en cuenta la situación que están pasando los tesalonicenses. Están siendo cada vez más presionados, sus propios hermanos están trayendo problemas a la iglesia, y entonces Pablo les da paz de Dios. Y la paz de Dios
es la paz de Cristo. Juan 14:27, mi paz os dejo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no los doy como el mundo la da. No tengan miedo ni se turbe su corazón. La paz de Dios es la paz de Cristo, que nos la deja por medio de su Espíritu Santo. Y la paz de Cristo es la paz del Evangelio de la paz, como dice Hechos capítulo 10, versículo 36, que los israelitas escucharon el mensaje del Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Él es el mensajero del Evangelio de la paz. Así que la paz de Dios es la paz de Cristo, la paz de Cristo es la paz del Evangelio de la paz. Y la paz general, la paz verdadera que trae este Evangelio y que trae Cristo, es paz con Dios. Es decir, que la paz de Dios que viene de Él es la paz con Él. Como Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio de Cristo se obtiene la paz verdadera, que no es paz normal, sino que es paz con Dios. Estar en paz con Dios es lo que te da la paz verdadera y real. Y eso se obtiene por medio de la fe en el Evangelio de la paz, que es el Evangelio de Jesucristo, que es la paz misma. Así que si estás teniendo problemas, si hay problemas a tu alrededor en general y no encontrar la paz, la única forma de encontrarla es por medio de Jesucristo. Creyendo en Él, que Él murió para pagar tus pecados en tu lugar, para que vos seas condenado, para que vos no seas condenado con esta destrucción eterna que Dios tiene preparada para aquellos que no creen en Él. Si vos crees que Él murió por vos con todo tu corazón, entonces Dios te perdona tus pecados y a partir de ahí dejas de ser su enemigo, estás en paz con Él y en paz con todo. Y tenés la paz verdadera. Así que esto es la segunda carta a los tesalonicenses. Única forma, así como la primera hablaba de la conclusión es aferrarte a Cristo para soportar los problemas. Acá la conclusión es buscar la paz en el Evangelio de la paz por medio de Cristo para estar en paz con Dios y así soportar cualquier problema. Oramos y terminamos por ahí. Padre, estamos agradecidos porque nos hablaste y nos mostraste cómo debemos soportar todas las dificultades, aferrándonos a tu Hijo, que es el Señor de paz. Que la única forma posible de encontrar esa tranquilidad, esa paz, ese bienestar, es por medio de Él. Que por Él estamos en paz con vos, el juez, y vos nos mirás ya no con ira, sino con amor, con gracia. Así que tu Espíritu nos recuerde estas palabras cuando tengamos problemas, para poder soportarlos tal como lo soportaban los tesalonicenses, que eran un ejemplo de fe, de esperanza y de amor. Y que también nosotros seamos un ejemplo de lo mismo como buenos representantes de Cristo que somos acá en la tierra, o que queremos ser. Y así entonces todas las personas alrededor te honren y te glorifiquen, porque sos el único digno y merecedor de esa alabanza, de esa honra y de esa gloria, hoy y siempre. Amén. Amén.